TGM presenta un momento para aprender más de la palabra de Dios. Un momento para fortalecer el conocimiento. Un momento para reflexionar. Llegó el momento de conectarnos con la verdad. Hola, mis hermanos y amigos. En la cápsula anterior estudiamos la importancia de mantener la doctrina enseñada por Jesús y sus apóstoles libre de todo error o distorsión. Explicamos que Satanás quiere atacar tu fe como lo hizo con Caín y con la iglesia a través de los siglos. Únicamente si tenemos un conocimiento preciso de las verdades bíblicas, podemos evitar colocar nuestra fe en las doctrinas de error con las que Satanás quiere engañarnos. Lucas, capítulo 22, versículo 31 y comienzo del versículo 32, nos enseña lo siguiente. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falle. En este pasaje bíblico vemos que Jesús se preocupa por lo más importante, la fe del apóstol Pedro. No lo libra de ser zarandeado por Satanás, pero sí ora para que la fe del apóstol no falte. Satanás tiene la meta de descarriar a todos los creyentes, atacándolos precisamente en su fe, distorsionando la doctrina y haciéndolos caer en el error. Mi hermano, cualquier área en la cual un creyente no tiene doctrina sólida es un lugar en su mente que está abierto al engaño. Cualquier cosa que pensamos o hacemos que no esté orientada a la manera en que piensa Dios es un engaño. Primero de Pedro, capítulo 5, versículos 8 y 9, nos enseña: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor, buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Él quiere devorarlo, mi hermano, enredándolo, confundiéndolo, distorsionando lo que usted cree. ¿Y cómo dice la Biblia que usted debe resistirlo? El versículo 9 nos lo enseña claramente. Debemos resistirlo firmes en la fe. Y usted no puede permanecer firme en la fe si no conoce las verdades bíblicas o no tiene una doctrina sana en la cual creer. ¿Cómo se consigue esta doctrina sana en su mente? Solo se consigue escudriñando y meditando en la palabra de Dios. Si usted no puede concentrarse en la palabra de Dios ni meditar en ella, su fe será débil, porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, como nos lo enseña Romanos capítulo 10, versículo 17. Acompáñenme ahora a 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado
para toda buena obra. Únicamente a través de las Sagradas Escrituras es que podemos conocer la sana doctrina. La doctrina es la enseñanza de nuestro Padre Celestial, revelada en Jesucristo y transmitida a nosotros por el Espíritu Santo únicamente a través de las Sagradas Escrituras. De modo que doctrina es enseñanza. Y es por medio de la doctrina o enseñanza que nos son dadas a conocer las grandes realidades y revelaciones de nuestro Dios. La doctrina nos enseña cómo debe ser nuestra relación con Dios y nos ayuda a conocer la gloria de Dios, nos ayuda a conocer la salvación, la gracia, nos ayuda a conocer al Padre, a Cristo y al Espíritu Santo. Es por medio de la doctrina, repito, recibida a través del poder del Espíritu, que los creyentes son alimentados y edificados. Y cuando la doctrina se descuida, el crecimiento en la gracia y el testimonio eficaz por Cristo cesan inevitablemente. Hay una relación inseparable entre lo que se cree y lo que se practica. Esto lo vemos en Proverbios capítulo 23, versículo 7. Porque cual es su pensamiento en su corazón, tal es él. La relación existente entre la verdad divina y el carácter cristiano es la que hay entre causa y efecto. Juan 8:32 nos dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad bíblica, la doctrina, te hará libre de la ignorancia, te hará libre del prejuicio, te hará libre del error, te hará libre de las acechanzas de Satanás y te hará libre del poder del mal. Pero si esa verdad bíblica no es conocida, nunca podrás disfrutar de esa libertad. Quiero que observen el orden de las palabras en el texto bíblico de 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 al 17, que explicamos anteriormente. Toda escritura es útil, primeramente, para enseñar, para adoctrinar. La amonestación, corrección o exhortación queda siempre en segundo lugar. Este mismo orden es el que se observa en todas las epístolas, particularmente en los grandes tratados doctrinales del apóstol Pablo. Siempre, repito, siempre se comienza con una exposición doctrinal, con una enseñanza de las verdades bíblicas, y luego corrección o exhortación para la disciplina del andar cotidiano. Es hora que la iglesia anhele comer alimento sólido, se deleite con la predicación expositiva y evite las enseñanzas prácticas y superficiales con escasa penetración y reducido conocimiento de las verdades fundamentales, cardinales del cristianismo. La predicación expositiva exige un proceso exegético
que extrae el significado que Dios le dio a las Escrituras y una explicación precisa de ese significado, evitando toda opinión personal. La predicación expositiva evita que Satanás desvíe tu fe con doctrinas de error, ya que confirma tu alma con las verdades doctrinales de la inspiración divina y con los fundamentos firmes en los que tu fe puede descansar. Bueno, también es cierto, desde luego, que la doctrina, como todo en la Escritura, puede estudiarse desde un punto únicamente frío, científico e intelectual. Pero enfocándolo así, la enseñanza y el estudio doctrinal no alcanzarán el corazón y serán absolutamente áridos e inútiles. La doctrina, la verdad bíblica, debe entonces ser aceptada con todas sus implicaciones y estudiada con un corazón preparado. De esta forma, el estudio de la doctrina nos conducirá siempre a un conocimiento más profundo de Dios y de las inescrutables riquezas de Cristo. Un cristiano con ese conocimiento doctrinal profundo nunca contradice una verdad bíblica, aunque parezca contradictoria, ilógica o desafíe nuestro sentido común. Nunca la contradice. Nuestra función no es entonces tratar de reconciliar las verdades bíblicas con el sentido común, con la lógica humana. La verdad bíblica a veces puede parecer locura, pero Dios no necesita que tú demuestres lo contrario. Dios nos manda a creer en sus verdades bíblicas, aunque parezcan absurdas. Nos manda a obedecer su palabra, aunque humanamente nos parezca ilógico hacerlo. Vamos a ponerles un ejemplo práctico. En cápsulas pasadas enseñamos que el tremendo teólogo Juan Calvino, un teólogo francés que se constituyó en uno de los autores y gestores de la Reforma Protestante, rescató nuevamente para la Iglesia muchas doctrinas enseñadas por la Biblia, por Jesús, por sus apóstoles, que se habían tergiversado con el tiempo. Una de ellas fue la doctrina de la elección por gracia y la predestinación. Luego, en el año 1560, precisamente 4 años antes de la muerte de Juan Calvino, nace en Holanda Jacobo Arminio, un teólogo que demuestra con la Biblia que Dios no creó robots. Dios creó seres humanos con libre albedrío para escoger entre lo bueno y lo malo. Y enseña que el libre albedrío se opone a la predestinación enseñada por Juan Calvino y por la Biblia. En el pensamiento humano, la lógica, el sentido común, nos lleva a pensar que estas dos posturas son contrarias. Y por eso hay iglesias que siguen a Juan Calvino y otras que siguen a Jacobo Arminio. Pero la Biblia habla de ambas cosas. Y lo más probable es que ambos teólogos tengan la razón en este punto específico. Por eso todas las respuestas debemos encontrarlas
siempre en la Biblia misma y no en libros con pensamientos humanos. Antes de tomar cualquier postura teológica, usted debe saber que por encima de todo somos cristianos y la Biblia, las Sagradas Escrituras, son nuestra única fuente de autoridad. Y fíjense que la Biblia me enseña que Juan Calvino tiene razón en la doctrina de la elección por gracia y también en la doctrina de la predestinación. Ambas doctrinas son claramente enseñadas en las Sagradas Escrituras. Por otro lado, Jacobo Arminio también tiene la razón en la doctrina del libre albedrío, la cual también enseña la Biblia. Para la mente humana, para nuestra lógica, pueden parecer posiciones opuestas. Pero si la Biblia enseña ambas doctrinas, yo debo creer lo que la Biblia enseña. Yo debo creer que ambas son verdades bíblicas. Pudieran decirle a usted, entonces, con ese pensamiento usted está loco, creyendo posiciones contradictorias. Y usted puede responderle con la misma Biblia, citándole Romanos capítulo 9, versículo 20. Si Dios lo enseña en la Biblia, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Job, capítulo 38, versículo 4. ¿Dónde estabas tú cuando Dios fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Y el versículo 33 añade, ¿supiste tú las ordenanzas de los cielos? ¿Dispondrás tú de su potestad en la tierra? ¿O acaso no conoces que Dios enseña en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 21, que es imposible conocer a Dios mediante la sabiduría del mundo, sino a través de la locura de la predicación? Leamos 1 Corintios, capítulo 1, versículo 25. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Así que esa sabiduría humana que te lleva a cuestionar y a pensar que dos verdades bíblicas son opuestas en tu lógica humana, es una insensatez en la eternidad de Dios. Esto lo explica claramente el libro de Isaías en el capítulo 55, versículos 8 y 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Más claro no puede decirse. Usted no puede encajar sus pensamientos, sus caminos, su lógica, su sentido común en la eternidad de Dios. No encaja. Por más que usted quiera forzarlo, no encaja. Por eso, 1 Corintios, capítulo 13, versículos 9 y 10, dice lo siguiente: porque en parte conocemos y en parte profetizamos.
Mas cuando venga lo perfecto, ¿cuándo? ¿Cuándo viene lo perfecto? En la eternidad de Dios. Entonces, lo que es en parte se acabará. Todos estos misterios usted los va a entender cuando vivamos eternamente en la presencia de Cristo. Mi hermano, en este mundo nadie se las sabe todas. La Biblia enseña que solo conocemos en parte. Nuestro mundo está sujeto a tiempo y espacio. La eternidad de Dios no. Delante de Dios están todos los eventos pasados, presentes y futuros. Él es el gran yo soy que vive en un eterno presente. Pero en nuestro mundo temporal, los eventos pasados ya ocurrieron y los futuros no han ocurrido todavía. Por eso nos parece contradictorio que pueda existir la doctrina de la elección por gracia y la predestinación al mismo tiempo que la doctrina del libre albedrío. Ambas doctrinas son enseñadas claramente por las Sagradas Escrituras. Y aunque parezcan contradictorias, usted no tiene que estar buscando un punto de reconciliación entre las dos. Por la fe, usted debe decir, si Dios lo enseña en la Biblia, yo lo creo, aunque mi mente no lo conciba, aunque mi lógica lo rechace. Veamos las citas bíblicas que confirman ambas enseñanzas. Dios nos ha dicho por medio de sus profetas que somos libres de elegir entre el bien y el mal. O sea, que tenemos libre albedrío para elegir la libertad y la vida eterna al seguir a Jesucristo, o para elegir la esclavitud del pecado y hundirnos en la perdición por seguir a Satanás. En Deuteronomio, capítulo 30, versículo 19, vemos que Dios le dio a los humanos libre albedrío. Esta es la capacidad de los seres humanos para tomar sus propias decisiones. Aunque Dios en la eternidad ya hizo una elección por gracia, Dios no va a elegir por nosotros en este mundo terrenal y temporal. Depende de los humanos si eligen hacer buenas acciones o hacer malas acciones. Leamos entonces Deuteronomio capítulo 30, versículo 19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, óyeme bien, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. ¿Qué ha puesto Dios delante de nosotros? El texto bíblico nos responde con claridad: la vida y la muerte, la bendición y la maldición. ¿Y qué nos manda Dios a hacer? El texto bíblico vuelve a respondernos: escoger. Dios no va a escoger por ti. Tú mismo eres quien tienes que escoger entre la vida y la muerte, o la bendición y la maldición. Ahora, es imposible
que usted trate de meter humanamente este libre albedrío enseñado en las Sagradas Escrituras dentro de la eternidad de Dios. ¿Cómo podremos hacerlo si en la eternidad ya Dios sabe lo que vamos a escoger antes de que lo escojamos? Mi hermano, todos los eventos futuros están delante de Él como un eterno presente. Por consiguiente, el libre albedrío opera en nuestro mundo temporal y terrenal para que se pueda establecer justicia sobre todos nuestros actos y decisiones, tanto en el tribunal de Cristo como en el juicio ante el gran trono blanco. Igual pasa con la predestinación defendida por Juan Calvino. Dios en la eternidad ya hizo su elección. Todo lo que va a ocurrir en el futuro, Él ya lo conoce. Y Él mismo eligió y conoce a todos los que han de ser salvos. Nadie se puede oponer ni cambiar lo que Él ya estableció. Y lo creemos como una verdad fundamental, porque la Biblia lo enseña. Aunque esta elección por gracia y esta predestinación sea imposible de reconciliar en nuestro mundo temporal en el cual se nos ordena a salir a buscar a los perdidos y a salvarlos, rescatándolos del fuego. Este mandato se encuentra en Judas. Judas solo tiene un solo capítulo. En el versículo 23. A otros salvad, arrebatándolos del fuego. Pregunto, ¿quiénes los salvamos? Por supuesto que nosotros, al llevarle las buenas nuevas del Evangelio y al ellos recibir esas buenas nuevas en arrepentimiento y fe. De modo que en este mundo terrenal y temporal, nosotros salvamos a los perdidos arrebatándolos del fuego, como enseña la carta de Judas en el versículo 23. Pero en el mundo eterno de Dios, el Eterno ya eligió a los que han de ser salvos. Él es soberano y sus decisiones nadie puede cambiarlas. En este mundo terrenal y temporal, Cristo murió por todos los pecadores. Por tanto, todo el que se acerque a Cristo en arrepentimiento y fe puede ser salvo. Por ejemplo, si toda la humanidad cree y recibe a Jesús, toda la humanidad se salva porque Dios murió por todos. Por otra parte, en la eternidad de Dios no hay futuro. Dios tiene delante de Él a todos los que han de ser salvos. Mi hermano, es imposible para la mente humana que vive en un espacio, que vive en un tiempo, entender los misterios de Dios, ya que Él es espíritu y vive en la eternidad, donde no operan ni el espacio ni el tiempo. Y en la eternidad, de forma soberana, Dios ha determinado, antes de la fundación del mundo, el número exacto de los que han de ser salvos. Si usted trata de reconciliar esta elección por gracia y esta predestinación hecha en la eternidad, dentro de este mundo material y temporal, donde usted tiene el mandato de evangelizar y rescatar a los perdidos, arrebatarlos del fuego, lo primero que se preguntará será:
¿Por qué debemos preocuparnos por el destino eterno de aquellos con los cuales entramos en contacto, si Dios ya ha determinado si han de ser salvos o no? ¿Acaso la doctrina de la soberanía de Dios, de la elección y su corolario de la predestinación no desalentará a los siervos del Señor, haciendo que no sean fieles en el evangelismo? ¿Qué opina usted, mi hermano? Antes, al contrario, en vez de desalentarnos, el reconocer la soberanía de Dios debiera ser precisamente nuestro aliento. Nosotros creemos en un Dios que no es como un camaleón, que hoy cree otra cosa y mañana otra. Él siempre es fiel. Él nunca cambia. Imaginemos, por ejemplo, a uno que ha sido llamado a hacer obra de evangelista y que sale a predicar el evangelio tan fiel y celosamente como sabe, pero haya que la mayoría inmensa de sus oyentes son absolutamente indiferentes y no experimentan la menor inclinación hacia Cristo. Este evangelista sale a predicar las buenas nuevas y descubre que los hombres en su mayor parte están completamente inmersos en las cosas del mundo y que son muy pocos los que tienen preocupación por una vida futura. El evangelista sigue predicando con vehemencia y los invita a que se arrepientan, los invita a que se reconcilien con Dios y les hace ver la necesidad de la salvación de sus almas. Pero de nada les sirve. Entonces, el desaliento lo vence por completo cuando ve que los hombres, en lugar de responder al evangelio, escogen seguir haciendo lo malo. ¿Cuál es el remedio de Dios para el desaliento ante el fracaso aparente de nuestro trabajo evangelístico? El remedio es la certeza de que su propósito no puede fracasar, de que sus planes nunca pueden fallar y de que su voluntad siempre se ha de cumplir. Cuando usted entiende que lo más importante en todo lo que usted hace, repito, en todo, lo más importante es la gloria de Dios. Cuando usted entiende esto, usted aprende a morir a sus deseos personales, a sus sentimientos, a sus frustraciones y a sus fracasos, y cae de rodillas, levanta los brazos y glorifica a Dios. Gracias, Dios, porque tú nunca te equivocas y tus planes nunca fallan. Alabado sea el Dios de los cielos. Nunca se le olvide que nuestra labor no tiene por objeto hacer que se cumpla lo que Dios no ha decretado. ¿Cuál es la palabra de aliento de Dios para el evangelista o el predicador que está completamente desalentado ante la falta de respuesta a sus llamamientos y la ausencia de fruto de su labor evangelística? La de que nosotros definitivamente no somos responsables de los resultados. Estos dependen únicamente de Dios y de su acción. Pablo puede plantar,
y Apolos puede regar, pero es únicamente Dios quien ha dado el crecimiento, como lo enseña 1 Corintios, capítulo 3, versículo 6. Y mi hermano, quiero que siempre recuerde que usted no es de Pablo, usted no es de Apolos, usted no es de Calvino, usted no es de Arminio, usted es de Dios, usted es de Cristo. Nosotros hemos de obedecer a Cristo y predicar el evangelio a toda criatura, haciendo énfasis en el mensaje que dice: todo aquel que en él cree, todo aquel que en él cree. Y luego dejar que el Espíritu Santo aplique la palabra con poder vivificante a quien él quiera, descansando en la promesa que Dios nos dejó en Isaías capítulo 55, versículos 10 y 11. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. La obra de Dios no puede hacerse sin oración. La oración es la que te da la fortaleza que necesitas para llevar las buenas nuevas a un mundo alejado de Dios. La oración es la que te prepara para la persecución y el rechazo que vas a recibir. ¿Cómo lo oyes? La persecución y el rechazo que vas a recibir. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán ¿qué? Persecución. Cuando comiences a predicar las verdades bíblicas, tal como Jesús las enseñó, el mundo te aborrecerá, ya que al mundo no le interesa conocer a Dios. Juan, capítulo 15, versículos 18 y 19. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. Es natural entonces, mi hermano, que el mundo aborrezca las verdades bíblicas. Por eso es que muchos pastores, lamentablemente, están enseñando lo que el mundo quiere oír. Y con esa estrategia, la iglesia se llena tanto de personas como de complacencia. Cristo no necesita iglesias enormes, llenas de doctrina liviana. Cristo no está edificando a su iglesia con celebridades. No. Cristo está edificando su iglesia con un montón de pastores que nadie conoce, excepto sus miembros, que están pastoreando fielmente el rebaño, y esos hombres van a recibir el bien, buen siervo y fiel de Mateo, capítulo 25, versículo 23, cuando lleguemos a la presencia del Señor. No hay que ser famoso. No hay que tener miles de seguidores por YouTube. Usted no necesita ser invitado a una conferencia enorme. Se trata
de que los pastores sean fieles con las ovejas que el Señor puso bajo su cuidado, enseñando las verdades bíblicas, aunque a la gente no le gusta y se vayan de la iglesia. Hay que enseñar la palabra como Cristo la enseñó y como los apóstoles la enseñaron. Mi amado, cuando Jesús predicaba, los apóstoles se preocuparon porque la gente rechazaba su palabra y se iban. Y le dijeron en Juan capítulo 6, versículo 60, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y la reacción de Jesús la vemos en el Evangelio de Juan, capítulo 6, verso 67. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? El Señor no es un Dios de por favor. Él no va a rogarle al que no quiere escuchar la palabra que Él está enseñando. Por favor, escucha la palabra de Dios. No. Jesús tampoco va a cambiar su mensaje para agradar el oído de sus seguidores y evitar que se vayan. Él es un Dios de autoridad y quiere que nosotros tengamos esa autoridad a través del conocimiento de las verdades bíblicas fundamentales, de las verdades cardinales que no pueden ser negociadas nunca. No quiero terminar esta cápsula sin antes exhortarlos a cumplir el mandamiento de Mateo, capítulo 28, versículos 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Bendiciones y cielos abiertos.